Vamos a continuar con nuestra práctica número 2 de mercancías en comisión. Este es el tercer video que subimos de este segundo ejercicio. En el video número 2 o en la parte 2, nosotros elaboramos la balanza de comprobación. Ahora corresponde realizar los ajustes para determinar tanto el IVA por pagar o el IVA a favor, como el impuesto sobre la renta por pagar, la PTU por pagar y la utilidad neta del ejercicio. Para elaborar estos ajustes, vamos a utilizar las cuentas que marqué en color rosado. Algunas son cuentas de resultados y otras son las que vamos a usar para determinar el IVA, ya sea a favor o IVA por pagar. Bien, entonces estos ajustes los vamos a hacer tanto en el libro mayor como su traspaso en el libro diario. En el libro diario vamos a continuar inmediatamente después del último registro de la última operación, que fue el número 15, colocamos el ajuste número 1. Aquí les coloqué un separador nada más para que noten la diferencia, pero los registros se realizan de manera continua y estos ajustes se elaboran al 31 de diciembre para nuestro caso del 2022, que es el último día del ejercicio. Bien, entonces el primer ajuste es el que elaboramos con el IVA para determinar el IVA. Cuando el IVA acreditable es mayor al IVA causado, entonces nos da como resultado un IVA a favor, pero si el IVA causado es mayor al IVA acreditable, entonces tenemos un IVA por pagar o también llamado IVA a cargo. Les voy a dejar un video en la tarjeta en donde ya hablamos de esto y pusimos algunos ejemplos muy sencillos. Bien, como podemos ver, nuestro IVA causado es mayor que el IVA acreditable, por lo tanto vamos a tener un IVA por pagar. Pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros como comisionistas cobramos las comisiones, nos hicieron una retención del IVA. Esa retención representa para nosotros un anticipo de impuestos y vamos a utilizarlo para disminuir el IVA que vamos a pagar. Este primer ajuste lo vamos a iniciar cancelando o saldando el IVA acreditable. IVA acreditable es de naturaleza deudora y lo saldamos mediante un abono. De esta manera ya tenemos tanto movimiento deudor y acreedor de la misma cantidad, saldamos la cuenta con un borde doble y si nosotros abonamos al IVA acreditable, entonces tenemos que hacer lo contrario, es decir, cargarlo al IVA causado. Vamos al IVA causado, cargamos los 320, indicamos que es el ajuste número 1 y ahí ya tenemos el traspaso de nuestro IVA acreditable. Ahora tenemos un anticipo de impuestos, esta cuenta es de activo y también tenemos que saldarlo en el mismo ajuste, ajuste número 1. Vamos a abonar la misma cantidad para que de esta manera quede saldado. Indicamos que ya se saldó y como abonamos a anticipo de impuestos tenemos que cargarlo al IVA causado. Indicamos que también es el ajuste número 1. Bien, ahora vamos a determinar nuestro IVA por pagar. Abrimos la cuenta de IVA por pagar, es una cuenta de pasivo de naturaleza acreedora. ¿Cómo lo vamos a determinar? Nuestro IVA causado es de 4.111.20, como lo podemos ver en el lado derecho como movimiento acreedor. A ese saldo nosotros le tenemos que restar el IVA acreditable y le tenemos que restar también el anticipo de impuestos para que de esta manera nuestro IVA por pagar disminuya y nos da un IVA por pagar de 3.303.73. Indicamos que también es el ajuste número 1. Este es nuestro IVA por pagar, entonces si lo estamos cargando en el IVA causado, tenemos que abonarlo con el mismo número de ajuste en la cuenta de IVA por pagar. Abonamos los 3.303.73. Ahora vamos a determinar el movimiento deudor de la cuenta de IVA causado y como podemos ver nos da 4.111.20, que es la misma cantidad que tenemos como movimiento acreedor, lo que significa que esta cuenta del IVA causado ya está saldada. Bien, aquí ya tenemos nuestro primer ajuste, la determinación del IVA por pagar. Recuerden, primero saldamos el IVA acreditable, después saldamos el anticipo de impuestos para utilizarlo y disminuir el IVA por pagar y finalmente determinamos nuestro IVA por pagar. Vamos a traspasar estos ajustes a nuestro libro diario. ¿Qué hicimos?
cargamos al IVA causado, abonamos al IVA acreditable, abonamos también al anticipo de impuestos y finalmente abonamos a la cuenta de IVA por pagar. Vamos a ver los valores. En el IVA causado nosotros cargamos los 320 más los 487 y más los 3.303.73, todos en este primer ajuste, y nos da un total de cargos de 4.111.20. Ahora, IVA acreditable. Al IVA acreditable abonamos 320, al anticipo de impuestos abonamos 487 y al IVA por pagar abonamos 3.303.73. Agregamos la descripción de este primer ajuste como determinación del IVA por pagar. Ahora vamos al ajuste número 2. Todos estos ajustes se realizan el último día del ejercicio. Y ahora sí, ya vamos a empezar con las cuentas de resultados para determinar la utilidad neta. Vamos a la estructura del estado de resultados. Tenemos primero a las ventas. A las ventas le tenemos que restar el costo de ventas para determinar la utilidad bruta. Entonces, vamos a la cuenta de costo de ventas. Tenemos que saldarlo para traspasarlo a la cuenta de ventas. ¿Cómo lo vamos a saldar? Mediante un abono. Abonamos la misma cantidad, indicamos que es el ajuste número 2 y al tener mismo movimiento deudor y movimiento acreedor, entonces indicamos que esta cuenta ya está saldada. Como lo abonamos al costo de ventas, tenemos que hacer lo contrario en ventas, es decir, lo cargamos. Y también indicamos que es el ajuste número 2. Ahora vamos a pasar esto al libro diario. En el segundo ajuste, cargamos a las ventas y abonamos al costo de ventas. Cargamos a ventas 15.400 y abonamos al costo de ventas los mismos 15.400. Agregamos la descripción como determinación de la utilidad bruta. ¿Por qué? Porque así nos lo indica la estructura del estado de resultados. Ahora, a esta utilidad bruta nosotros le tenemos que quitar los gastos de operación, que se conforma por los gastos de venta, los gastos de administración y también los gastos de investigación. En esta práctica lo único que tenemos son gastos de venta. Bien, entonces esta resta no lo vamos a hacer aquí en la cuenta de venta. Tenemos que traspasar esa utilidad bruta a una cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Vamos a saldar primero ventas. Las ventas fueron de 25.325 y le tenemos que restar el costo de ventas. Por lo tanto, nuestra utilidad bruta es de 9.925. Esta es la cantidad que tenemos que traspasar. Entonces determinamos movimiento deudor y como ya nos da lo mismo que el movimiento acreedor, entonces saldamos la cuenta. Y como aquí cargamos a ventas, tenemos que abonar a pérdidas y ganancias en el mismo ajuste 3. Abonamos los 9.925. Ahora sí, aquí le vamos a restar los gastos de operación, pero primero vamos a traspasar este ajuste 3 a nuestro libro diario. En el ajuste 3 lo que hicimos fue cargar a las ventas y abonar a pérdidas y ganancias. En ventas cargamos 9.925 y a pérdidas y ganancias abonamos la misma cantidad. Agregamos la descripción como traspaso de la utilidad bruta. Ahora sí, en el siguiente ajuste vamos a restar los gastos. Primero vamos a saldar la cuenta de gastos de venta. Ajuste 4. Vamos a abonar para cancelar
indicamos que la cuenta ya está saldada. Y como abonamos a gastos de venta, tenemos que cargarlo a pérdidas y ganancias en el mismo ajuste 4. Y de esta manera queda el ajuste 4. Vamos a pasarlo al libro diario. Cargamos a pérdidas y ganancias y abonamos a gastos de venta. A pérdidas y ganancias cargamos 2.000 y abonamos a los gastos de venta los mismos 2.000. Es más fácil realizar estos ajustes tanto en el libro diario como en el libro mayor. ¿Por qué? Porque el libro mayor nos ayuda muchísimo a identificar cuándo cargamos, cuándo abonamos los importes. Entonces es recomendable realizarlo de estas dos maneras. Agregamos la descripción. ¿Qué es lo que determinamos aquí? Si nos vamos a la estructura del estado de resultados, nos dice que la utilidad bruta menos los gastos de operación nos da la utilidad de operación. Entonces, en la descripción vamos a colocarle determinación de la utilidad de operación. Vamos a ir a la estructura del estado de resultados. Ahora, después de la utilidad de operación viene el resultado integral de financiamiento que se integra por los productos y por los gastos financieros. En esta práctica no tenemos ninguna de estas dos cuentas, entonces vamos a saltarnos a los otros productos y a los otros gastos. No tenemos otros gastos, únicamente tenemos otros productos. Entonces, en el ajuste que sigue, que es el número 5, vamos a sumarle los otros productos. Ajuste 5. Primero cancelamos los otros productos mediante un cargo, indicamos que la cuenta ya está saldada y como a otros productos cargamos, tenemos que abonarlo a pérdidas y ganancias en el ajuste 5. Abonamos los 4.570. Vamos a traspasarlo al libro diario como un cargo a otros productos y un abono a pérdidas y ganancias. A otros productos cargamos 4.570 y a pérdidas y ganancias abonamos la misma cantidad. ¿Y qué es lo que obtenemos aquí? Como ya no tenemos más que sumarle o restarle, obtenemos la utilidad antes de impuestos a la utilidad. Entonces agregamos la descripción como determinación de la utilidad antes de impuestos a la utilidad. Después tenemos que determinar el ISR y la PTU del ejercicio. Para esto vamos a abrir 4 cuentas. La primera es ISR del ejercicio, la segunda PTU del ejercicio, la tercera ISR por pagar y la última PTU por pagar. ISR y PTU por pagar son cuentas de pasivo, mientras que PTU del ejercicio es una cuenta de gasto. Bien, y el ISR pues constituye el impuesto. Entonces, para determinar el ISR para una persona moral es muy sencillo porque lo único que hacemos es multiplicar la utilidad antes de impuestos por el 30%. Sin embargo, en esta práctica recordemos que estamos llevando la contabilidad de una persona física, de Guadalupe Torres, y cambia mucho la forma en cómo calcular el impuesto sobre la renta por pagar para una persona física. Para ello, lo que se hace es recurrir a las tablas y tarifas del impuesto sobre la renta. Si ustedes buscan en internet las tablas y tarifas, les van a aparecer muchas tablas, una para cada mes y para todos los cálculos que se realizan, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta que se llama tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2022. ¿Por qué? Porque ese es el periodo que estamos abarcando, de enero al 31 de diciembre de este año, del 2022. Entonces, vamos a basarnos en esta tabla. Tenemos al límite inferior, al límite superior, a la cuota fija y al porcentaje que se aplica sobre el excedente del límite inferior.
Para calcularlo vamos a seguir una estructura y esa estructura es la siguiente. Tenemos primero a la base gravable, que es lo mismo a la utilidad antes de impuestos. Entonces, vamos a determinar nuestra utilidad antes de impuestos. Si nos vamos a pérdidas y ganancias y sumamos los movimientos acreedores y el movimiento deudor, vamos a determinar después el saldo. ¿De qué manera? Al movimiento acreedor le restamos el movimiento deudor y tenemos una utilidad antes de impuestos de 12.495. Entonces esa es nuestra base gravable, 12.495. O también podemos calcularlo de otra manera. Si nos vamos a la balanza de comprobación, tenemos que nuestras ventas fueron de 25.325. A eso le restamos el costo de ventas de 15.400, le restamos los gastos de venta de 2.000 y le sumamos los otros productos de 4.570 y llegamos exactamente al mismo resultado de 12.495. Esa es nuestra utilidad antes de impuestos, que es lo mismo que base gravable. Bien. Esas son dos formas de calcular la utilidad antes de impuestos. Nos pide el límite inferior. Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar en qué rango se encuentra esta utilidad antes de impuestos de 12.495 en la tarifa. Como podemos ver, el rango número 1 abarca de 0.01 hasta 7.735 pesos. El rango número 2 abarca de 7.735 hasta 65.651 pesos. Y como podemos ver, esos 12.000 se encuentran dentro del segundo rango. Entonces, nos pide ahora el límite inferior. El límite inferior es de 7.735.01. Límite inferior 7.735.01. Y lo que vamos a hacer es una resta entre estos dos valores para determinar el excedente sobre el límite inferior. Entonces, utilidad antes de impuestos menos el límite inferior, tenemos un excedente de 4.759. Vamos a ubicar ahora el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Vamos a nuestra tabla. En la última columna nos indica el porciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior y como podemos ver, este porcentaje es de 6.40. Entonces vamos a copiar ese porcentaje de 6.40. Lo que nos pide ahora es determinar el impuesto marginal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar el excedente sobre el límite inferior por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior y tenemos un impuesto marginal de 304.64. Ahora, vamos a sumarle la cuota fija. Vamos nuevamente a nuestra tarifa y la cuota fija de este rango es de 148.51. Colocamos 148.51 y finalmente para determinar nuestro ISR del ejercicio vamos a sumar estos dos. Sumamos el impuesto marginal más la cuota fija y finalmente obtenemos el impuesto sobre la renta del ejercicio de 453.15. Y es así como determinamos el impuesto sobre la renta para personas físicas, a diferencia de las personas morales que solamente le multiplicamos por el 30%. Ahora vamos a nuestros esquemas de mayor. El ISR del ejercicio tiene una naturaleza deudora. Entonces, en el ajuste que continúa, que es el número 6, vamos a copiar el valor del ISR del ejercicio y esa misma cantidad la vamos a abonar al ISR por pagar con el mismo número de ajuste. ISR por pagar es una cuenta de pasivo de naturaleza acreedora, por eso inicia sus registros a través de un abono. Ahora vamos a traspasar estos ajustes a nuestro libro diario. Con misma fecha, el ajuste número 6. Cargamos al ISR del ejercicio y abonamos al ISR por pagar. ¿Cuánto? El mismo valor
de 453.15. Cargamos y abonamos la misma cantidad y agregamos la descripción: determinación de impuestos a la utilidad por pagar. Ahora vamos a determinar la PTU del ejercicio. El cálculo para la PTU de personas físicas y personas morales es el mismo. Para ambos vamos a multiplicar la utilidad antes de impuestos por el 10%. Entonces, dijimos que nuestra utilidad antes de impuestos es de 12.495. Vamos a nuestra cuenta de PTU del ejercicio. Con el siguiente ajuste, que es el 7, vamos a cargar a PTU del ejercicio de naturaleza deudora, multiplicando la utilidad antes de impuestos por el 10% y obtenemos una PTU de 1.249.5. Esa misma cantidad la vamos a abonar al PTU por pagar. Es una cuenta también de pasivo de naturaleza acreedora. Y vamos a pasar estos ajustes al libro diario. Entonces cargamos a PTU del ejercicio y abonamos a PTU por pagar. Cargamos y abonamos la misma cantidad de 1.249.5. Bien, agregamos la descripción: determinación de la PTU del ejercicio. Continuamos con el ajuste número 8. Ahora sí, ya determinamos tanto el impuesto sobre la renta como la PTU y lo que tenemos que hacer es restárselo a la utilidad antes de impuestos. ¿En dónde vamos a hacer la resta? Lo vamos a hacer en la misma cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, entonces las cuentas que vamos a cancelar son las de ISR del ejercicio y PTU del ejercicio. ¿De qué manera? Las vamos a cancelar o a saldar mediante un abono. Indicamos que en el ajuste número 8 abonamos al ISR, indicamos que esta cuenta ya está saldada, hacemos lo mismo con la de PTU del ejercicio, mismo ajuste, abonamos la misma cantidad, saldamos la cuenta y como ambos los saldamos mediante un abono, la suma de los dos tenemos que cargarlo a pérdidas y ganancias. Ajuste 8. Vamos a cargar los 453 más 1.249 y nos da un total de 1.702.65. Ahora sí, vamos a determinar. Entonces, este ajuste 8 vamos a traspasarlo a nuestro libro diario. Cargamos a pérdidas y ganancias y abonamos a ISR del ejercicio y a PTU del ejercicio. En pérdidas y ganancias cargamos el total de 1.702. En ISR del ejercicio abonamos 453 y en PTU del ejercicio abonamos también 1.249. Agregamos la descripción como determinación de la utilidad neta del ejercicio, porque la estructura del estado de resultados nos dice que si a la utilidad antes de impuestos le restamos el ISR y la PTU, llegamos a lo que es la utilidad neta del ejercicio. Ahora, esta utilidad neta del ejercicio vamos a determinarla en pérdidas y ganancias en el siguiente ajuste número 9, porque lo vamos a traspasar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar los movimientos acreedores y nos da un total de 14.495. A esos 14.495 le tenemos que restar nuestros cargos, los 2.000 menos los 1.702, y estos 10.792 representan nuestra utilidad neta del ejercicio, de manera que si ahora sumamos nuestros movimientos deudores,
tenemos la misma cantidad, ya no tenemos saldo. Entonces, indicamos que esta cuenta ya está saldada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si la utilidad neta del ejercicio la determinamos cargando, entonces tenemos que traspasarla mediante un abono a la cuenta de utilidad neta del ejercicio. En el ajuste 9 abonamos los 10.792 y nuevamente traspasamos esto a nuestro libro diario. Cargamos a pérdidas y ganancias y abonamos a utilidad neta del ejercicio. En pérdidas y ganancias cargamos 10.792 y abonamos a la utilidad neta del ejercicio la misma cantidad. Bien, de esta manera ya tenemos todos nuestros ajustes terminados. Solamente vamos a agregar la descripción como traspaso de la utilidad neta del ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar que las sumas sean iguales. Sumamos toda la columna de los cargos desde nuestra primera operación, que la realizamos en la primera parte del video, y sumamos toda la columna de los abonos. Y tanto en cargos como en abonos tenemos la misma cantidad de 741.665.05, lo que significa que nuestros registros son correctos y que estamos cumpliendo con la ley de la partida doble. Bien, entonces ya con esto terminamos lo que son nuestros ajustes, ya tenemos el mayorizado, el libro diario completo, el cálculo del ISR para personas físicas y de la PTU. Y lo que sigue ahora es elaborar una segunda balanza de comprobación en donde agreguemos todos estos ajustes y podamos incluir todas las cuentas de mayor, tanto aquellas que ya están saldadas como aquellas que todavía tienen saldo. Pero esa segunda balanza la vamos a elaborar en la cuarta parte de esta segunda práctica. Hasta aquí vamos a terminar la tercera parte para no extendernos más. Les invito a ver toda la lista de reproducción que se llama Mercancías en Comisión para que vean el ejercicio completo de esta segunda práctica en donde dijimos que vamos a terminar hasta nuestros estados financieros, que son el estado de resultados y el balance general. Es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente parte.